residente de pediatría de la Universidad CES y el día de hoy vamos a hablar de hipotiroidismo en pediatría. Esta entonces es la tabla de contenido. Vamos a hablar primero brevemente de los datos históricos, luego vamos a hablar de las funciones de la hormona tiroidea y de la embriología de la tiroides. Luego vamos a hablar de toda la fisiología de la tiroides y vamos a dividir entonces el tema en hipotiroidismo congénito y luego vamos a hablar brevemente del hipotiroidismo adquirido para finalmente hacer unas conclusiones. En cuanto entonces a los datos históricos importantes, nos tenemos que ir hasta el año 1974, cuando se empezaron a desarrollar los programas pilotos para hacer el tamizaje neonatal y esto se empezó a desarrollar en Quebec, Canadá. Luego, entre 1998 y el año 2000 en Colombia, se inició el programa del tamizaje neonatal del hipotiroidismo congénito y se hacía mediante la medición de TSH en la sangre del extremo placentario del cordón. Ya luego, para el año 2019, se creó la ley 1980 del 26 de julio del 2019, donde se dio el acceso al tamizaje neonatal básico, auditivo y visual. Para hablar entonces de las funciones de la hormona tiroidea, tenemos que saber que tiene funciones en múltiples órganos, entre ellos en el metabolismo, que lo que va a hacer es aumentar el consumo de oxígeno e intervenir en la termogénesis. Además, también aumenta el metabolismo basal y la producción de calor. Aumenta la absorción de la glucosa y de la galactosa, además de favorecer la movilización de la grasa y de carbohidratos, y aumenta sustratos metabólicos que lo que van a hacer es activar el metabolismo. Estimula la síntesis proteica, entonces si la hormona tiroidea está elevada va a tener un efecto catabólico y esto va a estar manifestado en el cuerpo pues de las personas en pérdida de peso, disminución de la masa ósea y muscular. A nivel del crecimiento y desarrollo, entonces lo que va a hacer es estimular la síntesis de la hormona del crecimiento y la producción hepática del factor similar a la insulina. Y maduración de axones, la formación de mielina y el crecimiento de las dendritas. En el aparato cardiovascular lo que va a hacer es que aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad sistólica y la relajación diastólica. A su vez también entonces va a promover la vasodilatación y la hiperemia. En la coagulación y en el efecto pues que va a tener en el hueso, entonces lo que va a hacer es que regula la producción de los factores 8, 9, 10 y el factor de von Willebrand en los hepatocitos y en las células endoteliales y actúa en la osificación de cartílagos, crecimiento lineal postnatal del hueso, en toda la maduración de los centros de osificación epifisiarios, en la maduración y en la actividad de los condrocitos. También entonces tiene efecto en el automatismo, ya que aumenta la afinidad por los receptores beta adrenérgicos y tiene un efecto en la contractilidad porque ayuda a tener una respuesta de las catecolaminas que están circulantes. También tiene acción en el tejido adiposo porque va a estimular la lipólisis y a nivel del sistema nervioso central promueve todo el desarrollo encefálico y cognitivo normal. También tiene entonces función en el desarrollo de la sinapsis y la mielinización normal y en el tracto gastrointestinal aumenta la movilidad y las secreciones. Para hablar entonces de la embriología de la tiroides, entonces sabemos que la glándula tiroides se va a desarrollar en todo el piso faríngeo y la porción lateral de las células de la cresta neural y de la porción mediana más grande de la faríngea primitiva. Migra desde el foramen ciego a través del conducto tirogloso a lo largo de todo el trayecto anterior del hueso hioides, alcanzando su forma madura y la ubicación inferior al cartílago cricoides más o menos en la séptima semana de gestación. El tejido tiroideo ectópico aberrante se puede encontrar en cualquier lugar de este conducto, pero incluso pues, puede estar adentro pues, en la lengua, que es lo que se va a conocer como una tiroides lingual. Y la persistencia de la porción inferior del conducto tirogloso va a dar como resultado la formación del lóbulo piramidal de la tiroides. La falla de todo este conducto tirogloso para involucionar puede estar asociado a la formación de un quiste del conducto tirogloso, que es una estructura que puede albergar tejido tiroideo aberrante e incluso ser el único. En cuanto a la fisiología de la tiroides, entonces sabemos que está formado por folículos tiroideos, que va a ser la unidad funcional de la glándula. Esta va a estar formado por unas células foliculares que son las que producen la hormona tiroidea. El ápice de las células foliculares tiene unas microvellosidades que se extienden hacia el coloide, que va a ser el 30% de la glándula y va a estar formado por la tiroglobulina. Aquí entonces es donde va a darse todo el proceso de la yodación, exocitosis y la fase inicial de la secreción hormonal.
Cada molécula de la tiroglobulina tiene aproximadamente 70 moléculas de tirosina y esto va a ser el sustrato principal que se une al yodo para formar toda la hormona tiroidea. También a nivel de la tiroides, entonces se encuentran las células T o C o parafoliculares, que son las encargadas de la síntesis y la secreción de calcitonina. Vamos a tener entonces el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, que va a ser un circuito de retroalimentación que es típico. Los niveles de triiodotironina, que es la T3 en la hipófisis, van a dirigir la secreción de la tirotropina, que es la TSH, y la TSH es producida en la hipófisis anterior y es el principal agente en la función de la morfología de la tiroides. La TSH entonces lo que va a hacer es una retroalimentación negativa al disminuir la síntesis de la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH del hipotálamo, y al bloquear la acción de la TRH, que es la que estimula la liberación de la TSH. La T4, entonces, es la hormona que es predominantemente producida por la tiroides y funciona como una prohormona, que se convierte en los tejidos periféricos a la hormona que es biológicamente activa, que va a ser la triiodotironina, que es la T3. La T3 circulante va a ser un 80% unido, que se va a derivar de la conversión periférica de T4 y un 20% restante es secretada directamente de la tiroides. Ya en el suero, entonces la T4 y la T3 van a estar unidas a unas proteínas séricas como la globulina de unión a la T4, la albúmina y la prealbúmina, y solo una pequeña fracción de la T4 y de la T3 no van a estar unidas a las proteínas y pueden estar en las células y ejercer sus acciones biológicas. También entonces va a ser muy importante la interacción tiroidea fetal placentaria. Sabemos que la placenta regula el paso de la hormona tiroidea materna al feto y la transferencia materno-fetal de la T4 va a ser esencial, especialmente en el primer trimestre del embarazo, cuando el eje tiroideo del feto aún no está maduro. Un feto que es hipotiroideo en una mamá que es eutiroidea va a tener una cierta protección, pero un bebé o un feto que es hipotiroideo en una mamá que es también hipotiroidea tiene unos déficits más importantes. La TSH entonces no va a cruzar la placenta, pero la TRH sí es capaz de pasarla y durante el embarazo los cambios en el eje tiroideo materno provocan un aumento temprano en los niveles de T4 libre y en el mantenimiento de niveles más altos hasta el nacimiento. Esto entonces es como resultado de la gonadotropina coriónica humana, que es homóloga a la TSH y va a tener una actividad similar a la TSH. En cuanto a la maduración del sistema tiroideo, entonces sabemos que la tiroides fetal puede sintetizar y secretar hormonas tiroideas después más o menos de la semana 12 de gestación. Cuando el embarazo entonces continúa, la T4 libre y la T4 siguen aumentando según la edad gestacional del feto. Y los niveles de la T3 permanecen bajos hasta aproximadamente la semana 30 del embarazo, después de la cual aumentan levemente hasta tener el nacimiento. Este aumento entonces tardío en los niveles de T3 se debe a que hay bajas tasas de conversión de T4 a T3 por la deiodinasa de tipo 1 y a la alta actividad de la deiodinasa tipo 3 que va a metabolizar la T3 a deiodtironina. La TSH entonces también se ha detectado en la semana 12 de gestación con unos aumentos posteriores a su nivel en paralelo con los aumentos en el nivel de la T4 libre. ¿Qué va a pasar entonces cuando los niños nacen? Entonces vamos a ver que la T4 libre en el recién nacido va a estar ligeramente por debajo de las concentraciones maternas y el nivel de la T3 es bastante bajo en la sangre del cordón umbilical. Pero cuando nacemos, entonces el niño está expuesto a muchos estímulos, entre ellos el frío y el estrés del nacimiento, y es ahí cuando hay un aumento en la TSH que puede alcanzar un máximo aproximadamente a las 2 a 4 horas de vida, y luego puede bajar a su valor inicial aproximadamente en 48 horas. Los niveles de T3 y de T4 también van a aumentar en unas pocas horas después del nacimiento y alcanzan su punto máximo al final de las 24 horas. Ya a las 4 a 5 semanas de vida ya empieza la T4 y la T3 a disminuir a niveles por encima de un rango normal de los niños. Y ya para el mes de vida, el nivel de la TSH ha disminuido aproximadamente a 5 miliunidades por litro y disminuye hasta un rango cercano al adulto, que es más o menos en 0.5 a 4 miliunidades por litro, sobre más o menos el segundo mes de vida. En cuanto a la función tiroidea de los recién nacidos pretérmino, entonces sabemos que ellos pueden tener un aumento de la TSH que va a ser más atenuado al compararse con los recién nacidos a término, y esto se va a deber a que tienen un eje hipotálamo hipófisis tiroides que va a ser más inmaduro.
Los niveles de la T3 y de la T4 también tienen un aumento brusco en comparación con los niveles en los recién nacidos que son a término. Los recién nacidos pretérmino entonces pueden tener algo que se conoce como la hipotiroxinemia transitoria de la prematuridad, que esto va a ser caracterizado por niveles transitoriamente bajos de las hormonas tiroideas junto con niveles normales de la TSH. Generalmente se resuelve dentro de las 2 a 3 semanas de vida y va a estar ya acompañado a que se empieza a dar una maduración progresiva del eje del hipotálamo, hipófisis y tiroides. Esto en los recién nacidos pretérmino es muy común, esto puede tener una prevalencia del 35 al 85%. Vamos a ver entonces que hay un aumento repentino de la TSH después de nacer y esto va a estar dado por una disminución de la producción hepática de la globulina de unión a T4. Estos niños van a tener menor almacenamiento de yodo y van a estar asociados pues, a administración de diferentes medicamentos, sobre todo la administración de dopamina, dosis altas de esteroides o pueden cursar con desnutrición que aumentan esta hipotiroxinemia. Ellos también pueden tener una elevación retrasada de la TSH en el recién nacido prematuro y esta elevación transitoria de la TSH durante varias semanas después del nacimiento va a ser más común en los recién nacidos pretérmino y en los que nacen con bajo peso y muy bajo peso al nacer. Esta elevación retrasada de la TSH ocurre a las 2 a 6 semanas de edad y la mayoría de los casos se resuelven a las 6 a 10 semanas. Va a haber entonces también una inmadurez del desarrollo de la glándula. Vamos a ver que la actividad de la desyoinasa tipo 1 en los pretérminos va a ser más bajita y la tipo 2 y la tipo 3 van a ser largas a lo largo de la gestación. La globulina fijadora de la tiroxina, la prealbúmina y la albúmina van a ser más bajas en el recién nacido pretérmino y como dije anteriormente, la T4 en la sangre está pegada a estas proteínas, entonces hay un nivel bajo de T4 en el suero. Y también hay un cambio limitado en los niños menores de 30 semanas. Ellos van a tener niveles séricos bajos de T3 y niveles relativamente altos de la T3 reversa, que es inactivo en el recién nacido pretérmino. Hay factores ambientales que van a afectar esta función en el prematuro. Estos van a ser la malnutrición, el síndrome de dificultad respiratoria con el que pueden cursar al nacer, van a tener deficiencia de yodo o también pueden estar asociados a muchos medicamentos. Hay medicamentos que disminuyen la secreción de la TSH, por ejemplo, la dopamina, los glucocorticoides o loctreocride, y hay medicamentos que aumentan o disminuyen la secreción de hormonas tiroideas, como el yodo o como la amidodarona. Hablando entonces ya específicamente del hipotiroidismo congénito, sabemos que esto va a ser un desorden congénito del metabolismo de la glándula tiroidea, que lo que va a tener es una disminución en la producción de las hormonas tiroideas. Va a ser una de las causas prevenibles más comunes de discapacidad intelectual y si no es tratado oportunamente, va finalmente a llevar al déficit neurológico y psiquiátrico que está caracterizado por tener una discapacidad intelectual, espasticidad, alteración en la marcha y en la coordinación motora. La incidencia del hipotiroidismo congénito entonces va a variar según el área geográfica y la etnia. Hay áreas sin deficiencia de yodo donde la incidencia va a ser en 1 en 3.000 a 1 en 4.000 nacidos vivos y la relación entre hombres y mujeres va a ser entre 1,5 a 2 mujeres por cada hombre. Va a tener mayor incidencia en el embarazo gemelar, en las mamás que son mayores y en los recién nacidos prematuros, y la incidencia se ha visto que ha aumentado en los últimos años, y la incidencia en las formas graves no se ha visto que ha tenido cambios en los últimos años. Para Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, la incidencia es más o menos en 1 a 2.000 a 1 en 4.000 nacidos vivos, y en los latinos es de 1 por cada 1.600 recién nacidos. En India es de 1 por cada 2.000 y en Asia es 1 por cada 2.380. Y en la guía de práctica clínica del 2013 en Colombia nos decían que la incidencia era más o menos en 1 por cada 2.500 nacidos vivos. Para el año 2019, el Instituto Nacional de Salud decía entonces que la prevalencia era de 3,6 por cada 10.000 nacidos vivos y para el año 2020, en el último periodo epidemiológico, el Instituto Nacional de Salud nos dice que la prevalencia es de 7,8 por cada 10.000 nacidos vivos. Ya mirando pues una epidemiología más local, para esta semana epidemiológica 46 del año 2018, vemos que en Antioquia era el departamento de Colombia que más casos o más prevalencia de hipotiroidismo congénito tenía, era de 11,3 por cada 10.000 nacidos vivos, que iba a estar también por encima de la media nacional que era de 4,5.
¿Cuáles entonces son las causas del hipotiroidismo neonatal o el hipotiroidismo congénito? Entonces, vamos a ver que puede ser clasificado según la localización. Vamos a decir que es un hipotiroidismo congénito primario o tiroideo cuando la causa es en la propia tiroides, o la causa es hipotálamo hipoficiario o central cuando el trastorno está localizado en la hipófisis, que hay un déficit de la TSH, o en el hipotálamo, que hay un déficit de la TRH. Y según la localización también puede ser periférico cuando ya lo que pasa es que hay una resistencia de los tejidos a las hormonas tiroideas. Hay unas causas genéticas que pueden ser esporádicos o hereditarios y según la evolución vamos a decir que ese hipotiroidismo congénito puede ser permanente o puede ser transitorio. El hipotiroidismo congénito que es permanente, entonces se va a deber a una disginesia tiroidea, que es cuando hay una falla del desarrollo tiroideo normal, o una dishormonogénesis, que hay un déficit enzimático que lo que va a hacer es alterar la síntesis de las hormonas tiroideas en una tiroides sin alteración anatómica. Entonces la disginesia tiroidea usualmente va a ser esporádica y en un 2 al 5% de los casos se debe a una mutación en los genes envueltos en la formación de la tiroides, incluidos el receptor de la TSH o los factores de transcripción como el FAX8, el NKX21 o el FOXE1. El hipotiroidismo congénito que es transitorio, entonces vamos a ver que puede ser generado por múltiples medicamentos, entre ellos los medicamentos antitiroideos como el metimazol o el propiltiuracilo, que se transportan a través de la placenta y pueden causar hipotiroidismo congénito transitorio hasta que el fármaco salga pues de la circulación del bebé, que esto va a pasar aproximadamente a los 7 a 10 días de vida. Y en los hijos de las mamás con una patología tiroidea autoinmune, también ellos van a tener paso de anticuerpos IgG que van a bloquear la activación del receptor de TSH y van a causar un hipotiroidismo transitorio que se requiere más o menos entre 3 y 6 meses para resolverse. También estos niños entonces pueden ser por deficiencia de yodo, que lo vamos a ver en recién nacidos pretérmino, que tienen mayor riesgo de tenerla porque van a estar asociados más comúnmente a NPT y a las fórmulas para prematuros que se usan comúnmente en las unidades de cuidado intensivo neonatal y pueden aumentar pues ese yodo inadecuado. Y pueden tener un exceso de yodo que va a causar una disminución fisiológica en la síntesis de la hormona tiroidea, que esto se va a dar por un efecto de Wolff-Chaikoff que suele ser transitorio. Como la tiroides entonces no madura hasta los 36 a 40 semanas de gestación, los recién nacidos pretérmino tienen mayor riesgo de hipotiroidismo por un exceso de yodo. El exceso de yodo puede derivarse a los antisépticos que contienen yodo, a los medios de contraste o a abundante consumo materno de yodo que se van a ser transmitidos por la leche materna. En cuanto al hipotiroidismo congénito ya central, esto es raro, se va a dar entre 1 por cada 16.000 recién nacidos. Generalmente se va a deber a anomalías estructurales o el desarrollo del hipotálamo o de la hipófisis y va a tener unas deficiencias de demás hormonas hipofisiarias en el 75% de los casos. Algunos casos se van a deber a mutaciones genéticas en factores de transcripción que están involucrados en el desarrollo del hipotálamo de la hipófisis y es raro que se dé por defectos genéticos específicos en la TRH o en la señalización de la TSH. También existe el hipotiroidismo subclínico, que es cuando se presenta con una TSH entre 6 a 20 miliunidades por litro con una T4 libre que está normal. Estos pacientes entonces debemos monitorizar las pruebas de tiroides en el suero y diferir el inicio de la T4 libre a menos de que el nivel de la TSH continúe aumentando o que el nivel de la T4 libre disminuya por debajo de lo normal. Hablando entonces de las manifestaciones clínicas, debemos saber que la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo congénito van a ser asintomáticos. Vamos a ver entonces en esta gráfica que fue sacada de un estudio donde cogieron pues pacientes entre 1999 y el año 2013 atendidos en el servicio de endocrinología pediátrica del Hospital Universitario de Santander. Y ellos vieron las manifestaciones clínicas más comunes. Las dividieron en manifestaciones clínicas tempranas cuando se daban en menos de 3 meses y manifestaciones clínicas tardías cuando se daban ya después de los 3 meses de vida. Ellos vieron que entre las manifestaciones clínicas tempranas más comunes van a estar la ictericia neonatal prolongada, que es una ictericia que está a expensas de la bilirrubina indirecta, seguido por una hernia umbilical, hipotonía, el llanto ronco, letargia. Eran niños que tenían macroglosia, una piel seca, tenían problemas de la alimentación, problemas respiratorios
y también muchas veces que no lo pensamos en el meconio tardío. Otras manifestaciones ya menos comunes iban a ser la anemia, la fontanela posterior que es amplia, bocio, el pobre crecimiento en el cabello y las uñas, edema facial y las pies y en las manos que son frías. Tardíamente, entonces, podemos encontrar comúnmente el retardo mental, falla de Medro, niños que cursan con estreñimiento crónico, con anemia, con problemas respiratorios y menos comúnmente la hipercolesterolemia y el reflujo gastroesofágico. Aquí entonces en esta primera imagen vamos a ver que este es un niño que está hipotónico y que va a tener edema. Este edema lo podemos ver mejor en esta foto donde va a tener pues la macroglosia, va a tener un edema palpebral y la piel también va a estar moteada. Y va a tener una distensión abdominal que incluso este niño cursa con una hernia umbilical. También puede tener pues bocio, que no era pues tan común en este estudio, pero también pues hay que sospecharlo y siempre detectarlo. Vamos a saber entonces que el 10% de los bebés con hipotiroidismo congénito tienen otras anomalías congénitas. Las más comunes que podemos encontrar son los defectos cardíacos y también pueden tener pérdida de la audición de gravedad variable que va a ocurrir en hasta el 10% de los pacientes con un hipotiroidismo congénito en la edad adulta temprana. Hay unas causas genéticas del hipotiroidismo congénito que van a estar asociados con un síndrome específico. Como les comentaba anteriormente, hay genes que van a estar asociados a otras anormalidades que cursan también con hipotiroidismo, entre ellos alteraciones en el gen PAX8, que va a tener también anormalidades urogenitales, el FOXE1, que va a tener paladar hendido, espina bífida, atresia pues, del ano, y pues otros genes que también van a estar involucrados y que van a tener otras manifestaciones. Para hablar entonces del tamizaje neonatal, tenemos que saber que el momento ideal para la detección de los recién nacidos va a ser a las 72 horas de vida después del nacimiento para evitar ese aumento fisiológico de la TSH que les explicaba al principio y que ocurre en las primeras horas después del nacimiento. El tamizaje neonatal lo podemos hacer entonces con la T4, que esto puede omitir casos de hipotiroidismo leve o subclínico, con un tamizaje con una TSH, que es más preciso, con menos volumen de sangre, va a ser preferido en la mayoría de los protocolos, pero puede omitir el hipotiroidismo central. El tamizaje con TSH es más usado en Europa y en Asia. Y podemos hacer un tamizaje con T4 y TSH, que la mayor sensibilidad lo tiene, pero la mayor tasa de falsos positivos. En la guía europea del año 2014, entonces nos decía que la prueba más sensible para detectar el hipotiroidismo congénito primario iba a ser la determinación de la TSH. Y en la guía colombiana nos dice que se recomienda que la tamización se realice después de las 48 horas de vida para evitar los falsos positivos. Pero siempre se debe tener presente que en nuestro medio el egreso hospitalario de un recién nacido que no tuvo complicaciones en el parto se presenta antes de las 24 horas de vida, por lo que en muchas oportunidades esa muestra se toma antes de las 48 horas que son sugeridas y esto puede alterar las altas tasas de falsos positivos. Entonces, si hicimos un tamizaje con TSH, encontramos una TSH elevada, que es definido como una TSH mayor de 15, entre 15 y 40, cuando es tomada del cordón umbilical, o más de 10 miliunidades por litro cuando es tomada del talón. Se requiere de una prueba de serológica confirmatoria que idealmente se debe hacer en las primeras 2 semanas de vida. Y la TSH menor de 15 miliunidades por litro de cordón o una TSH menor de 10 del talón, cuando se toman las primeras 72 horas de vida después del nacimiento, consideramos que está normal. Y el tamizaje con la T4, entonces si la T4 va a estar menor del percentil 10, se debe realizar una TSH. Si esta TSH no está elevada, la mayoría de los programas de detección no requieren más seguimiento, y si la TSH está elevada, se requiere el examen confirmatorio. Hablamos entonces que se puede sacar la muestra del cordón umbilical o una punción con la Z en el talón. Esto va a tener diferentes beneficios o ventajas y desventajas. Y si lo tomamos del cordón umbilical, sirve también para otras muestras que puede solicitarse pues, y requerir el neonato, como para las pruebas de BRL, la rubeola, hemoclasificación y otros de interés de salud pública. Vemos que el cordón umbilical garantiza un mayor porcentaje de niños tamizados porque está mucho más disponible. En cambio, la punción con la lanceta en talón tiene menos cubrimiento por la frecuencia de no respuesta a la cita de tamizaje. El muestra por cordón umbilical tiene un mayor porcentaje de positivos
y, o sea, que necesita que sean menos veces pues rellamados por parte del servicio pues médico. Tiene igual tasa de falsos negativos cuando se compara con el talón, no tiene ningún riesgo y no tiene tantos sobrecostos porque la punción con lanceta necesita más instrumentos para poder tomar la muestra. También la forma en la que tomamos la muestra es muy importante y eso va a depender cómo es la calidad de la muestra y lo confiable que va a ser el resultado. Entonces, cuando se muestra por el cordón umbilical, siempre tenemos que saber que se debe cortar el cordón más o menos de 25 centímetros de longitud aproximadamente y se debe poner la ligadura evitando la pérdida de la sangre contenida en el cordón. Se hace un corte al extremo proximal del cordón ya ligado y se realiza un asa en el cordón que se limpia pues con una gasa y se extraen más o menos 2 a 3 mililitros de sangre. Luego entonces se retira la aguja de la jeringa y se pone una gota en cada circuito de forma perpendicular, evitando que se toque el papel de filtro con la mano o con cualquier solución. Si sacamos ya la muestra por la punción del talón, siempre se debe calentar el talón durante 2 a 3 minutos con una agua tibia o con ropa térmica, obviamente evitando pues o previniendo que el niño se vaya a quemar. Limpiar el área con una gasa impregnada con alcohol y secar con gasa estéril y se debe localizar el área sombreada, como lo muestra acá la imagen, en el pie del niño para puncionar. Luego se hace una punción, se limpia la primera gota de sangre con la gasa estéril y luego se deja caer pues una gota de esa sangre que sale. Entonces, para el diagnóstico, como dije ahorita, entonces la TSH del cordón menor de 15 o de talón menor de 10 en las primeras 72 horas se considera normal. Pero decimos que es un caso probable de hipotiroidismo congénito cuando es un recién nacido vivo con una prueba de TSH para tamizaje neonatal en el cordón umbilical que es mayor de 15 o de sangre del talón mayor de 10, y en estos pacientes debemos a las 2 semanas hacer una prueba confirmatoria. Ahí esta prueba es serológica, ya se hace una TSH que es venosa y si es mayor de 15 antes de las 2 semanas o una TSH mayor de 10 después de 2 semanas, consideramos que se hace el diagnóstico de un hipotiroidismo congénito. ¿Cuándo debemos repetir la prueba? Siempre entonces tenemos que recordar repetir la prueba en los recién nacidos pretérmino menor de 32 semanas, por lo que le decías ahorita de que estos recién nacidos pretérminos pueden tener la TSH alta y la T4 libre bajita, pueden tener peso, pues con los niños que tienen peso al nacer menor de 1500 gramos o los niños que son críticamente enfermos, o sea, los neonatos que están en una unidad de cuidados intensivos neonatal. Los gemelos del mismo sexo, recién nacidos con una prueba que se realice en las primeras 24 horas, o el uso de antisépticos yodados en el parto. Cuando hay síndrome de Down, cuando son niños que requieren cateterismo cardíaco o uso de técnicas radiológicas contra contraste yodado. Siempre entonces debe repetir también mensaje neonatal a las 2 y 4 semanas para poder, pues, una posible elevación tardía de las pruebas. Definimos entonces que es un caso negativo cuando la TSH es menor de 10 de sangre de talón o menor de 15 en la sangre del cordón umbilical. Decimos que es un verdadero positivo cuando la TSH está elevada y la T4 libre está disminuida, y un falso positivo cuando hay una TSH y una T4 libre que son normales. Hay otras ayudas diagnósticas de las que nos podemos apoyar para hacer el diagnóstico. Entre ellos entonces está la tiroglobulina, que ayuda al diagnóstico de la agenesia tiroidea, o los autoanticuerpos tiroideos en los niños que son recién nacidos de madres con enfermedad tiroidea autoinmune o cuando hay un hermano previo con hipotiroidismo congénito. La ecografía de la tiroides lo que me ayuda a detectar es la forma, el tamaño y la ubicación de la glándula, y no es tan útil para mirar la disginesia tiroidea. La gamografía de tiroides se utiliza si la ecografía no detecta el tejido tiroideo ectópico. Si vemos una glándula grande en una ubicación que está normal, decimos que lo que tiene es un defecto enzimático, o si hay una captación disminuida con una tiroides que está bien localizada, decimos que hay una mutación del gen del receptor de TSH con pérdida de la función o con anticuerpos bloqueadores del receptor de la TSH. ¿Cómo vamos entonces a tratar el hipotiroidismo congénito? Con la levotiroxina, a dosis de 10 a 15 microgramos por kilo por día y se debe administrar 30 minutos antes de la alimentación. La absorción se altera por los alimentos o productos con soya, con hierro, con calcio y aluminio. Entonces cogemos una tableta que se tritura, se mezcla con 1 a 2 mililitros de la leche materna o de la fórmula o con un poquitico de agua y debe iniciarse dentro de las 2 semanas posteriores al nacimiento.
Siempre entonces controlamos la función tiroidea 2 a 4 semanas después del inicio del tratamiento con una T4 libre y cada 1 a 2 meses durante los primeros 6 meses de edad. El objetivo del tratamiento es normalizar la T4 en 2 semanas y la TSH en 4 semanas. Y siempre recordar que no debemos discontinuar el tratamiento antes de los 3 años de vida. ¿Qué consecuencias entonces vamos a tener en un niño que con un hipotiroidismo congénito que no fue tratado? Entonces vamos a ver coeficiente intelectual promedio que va a ser 6 puntos por debajo de lo esperado. Va a estar también asociado al déficit visoespacial, motor, del lenguaje, de la memoria y de la atención, y también puede estar asociado a pérdida auditiva neurosensorial. ¿Cuándo paramos entonces el tratamiento? Si no hay una causa permanente identificada y no hay un aumento de la TSH, se debe suspender después de que el niño tenga 3 años. Siempre medir la TSH y la T4 libre 30 días después para determinar si el niño es eutiroideo sin el tratamiento. Y si la TSH se eleva a los 30 días, decimos que es un hipotiroidismo permanente y ya se debe reanudar el tratamiento con la levotiroxina de por vida. Entonces, cuadritos, para resumirles, pues como todos los que les he dicho, si hacemos una TSH neonatal y es mayor de 40, de una vez confirmamos e iniciamos el tratamiento. Si está entre 20 y 40, hacemos una TSH y T4 libre en sangre venosa, y si esa T4 libre está bajita, se debe iniciar el tratamiento. Si la TSH es mayor de 20, entonces también iniciamos el tratamiento, o si la TSH está entre 6 y 20, con una T4 libre que es normal y es un recién nacido que está asintomático, podemos solicitar imágenes y hacer una nueva prueba en 2 semanas. Ya en cuanto entonces al hipotiroidismo adquirido, vamos a ver que en cuanto a la epidemiología se va a presentar en los escolares en un 0.3%, en una relación más o menos en 1 por cada 333 escolares, y vamos a ver que el hipotiroidismo subclínico es lo más frecuente y se va a presentar más o menos en 2% de los adolescentes. En la mayoría de los casos se ve a una tiroiditis linfocítica crónica, y el 6% de los niños entre 12 y 19 años van a tener signos de enfermedad tiroidea autoinmune, que va a ser más común en las mujeres, con una relación 2 a 1 al compararse con los hombres. ¿Cuáles son las causas de este hipotiroidismo entonces adquirido? Puede haber una deficiencia de yodo, que va a ser la principal causa en el mundo y va a ser reconocida como la causa más importante de retraso mental y de parálisis cerebral que es prevenible. Y la tiroiditis pueden ser pues etiologías que tienen en común la destrucción de la estructura normal del folículo tiroideo, pero en cada proceso con unas características determinadas y diferenciadas. Hay otras causas pues, de hipotiroidismo adquirido. Siempre puedes recordar los pacientes que utilicen medicamentos como litio, inhibidores de la tirosina quinasa, interferón gamma, alfa, estabudina, talidomida o amiglutamida, o pacientes que tengan radioterapia o que hayan utilizado radioyodo o que hayan tenido que ser llevados a tiroidectomía, siempre pueden cursar pues, con hipotiroidismo adquirido. La tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis linfocítica crónica va a ser entonces una inflamación crónica del tiroides, es de causa autoinmune y va a causar y cursar con bocio, y puede desarrollar también un hipotiroidismo que es permanente. Entonces, en estos pacientes lo que va a ocurrir es que hay una infiltración de los linfocitos que van a tener una expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y va a tener una apoptosis mediada por FAS. Hay una liberación de citoquinas y que finalmente entonces van a dañar los tirocitos. En el 70% de los niños van a tener una predisposición genética y el 20 a 60 genes de susceptibilidad se han detectado, que son entonces asociados a un trigger que es ambiental. Las células entonces linfocíticas TH1 y TH2 que infiltran la glándula tiroidea, entonces vamos a ver que las células TH1 van a regular la respuesta mediada por células y van a producir el principal daño de la glándula, y los TH2 van a regular los linfocitos B que están involucrados en toda la producción de los anticuerpos. Van a haber entonces dos tipos de anticuerpos, que uno son los anticuerpos contra la TPO, que es la peroxidasa tiroidea, y los anticuerpos antitiroglobulina. Vamos a reconocer las manifestaciones clínicas, pues como un hipotiroidismo como en el adulto, que son desaceleración del crecimiento, bocio, van a tener mayor ganancia de peso, y esto va a estar dado por mixedema y no porque haya una verdadera obesidad. Van a haber cambios mixedematosos de la piel, puede también estar asociado a estreñimiento, intolerancia al frío, hipoactividad, aumento de la necesidad del sueño, van a tener una maduración ósea que está retrasada
y los adolescentes típicamente van a tener una pubertad retrasada. Los niños más pequeños podrían presentar galactorrea o una pseudopubertad precoz. En cuanto entonces a los estudios diagnósticos, entonces en los niños que tenemos sospecha de hipotiroidismo deben realizarse mediciones plasmáticas de T4 libre y de TSH. Como el rango normal entonces de las pruebas de función tiroidea va a ser más alto en los niños que en los adultos, siempre es importante comparar los resultados con los intervalos de normalidad para la edad del niño. La determinación de anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasas pueden indicarme que la causa es de una tiroiditis autoinmunitaria, y en los casos de bocio secundario a una enfermedad tiroidea autoinmune, la ecografía me va a mostrar características, característicamente va a tener un aumento difuso del tamaño con una hipoecogenicidad que es difusa. Sin embargo, en general no va a existir una indicación clara para hacer una ecografía, salvo que exista la sospecha de un nódulo o que palpemos un nódulo tiroideo en el examen físico. Siempre entonces hacer la determinación de la edad ósea es de utilidad en el diagnóstico, ya que el grado de retraso se va a aproximar a la duración y a la gravedad del hipotiroidismo. El tratamiento entonces para el hipotiroidismo adquirido también puede ser la levotiroxina. Vamos a ver que la relación va a estar pues, a estar en relación con el peso y va a disminuir progresivamente con la edad. Para los niños entre 1 y 3 años, la dosis va a ser de 4 a 6 microgramos por kilo por día. Entre 3 y 10 años va a ser de 3 a 5 microgramos por kilo por día. Y entre 10 a 16 años va a ser de 2 a 4 microgramos por kilo por día. Siempre entonces para hacer el monitoreo del tratamiento debemos monitorizar los niveles de T4 libre y de TSH plasmáticas que se hace cada 4 a 6 meses y así como 6 semanas después de cada cambio de la dosis. En niños que tienen un hipotiroidismo central, en los que los niveles de TSH no pueden usarse pues para monitorizarse el tratamiento, el objetivo debe ser mantener una T4 libre que sea en la mitad alta pues del rango normal para la edad. En cuanto entonces a las conclusiones sobre el hipotiroidismo en pediatría, saber siempre que el hipotiroidismo congénito es una patología que siempre se tiene que tener presente. En muchos pacientes este hipotiroidismo va a ser asintomático, pero siempre tener pues como en cuenta factores de riesgo y no olvidar a los recién nacidos pretérmino que muchas veces se asocia a este hipotiroidismo. Siempre es fundamental un diagnóstico y un tratamiento oportuno por todo lo que les comentaba. Esta es una de las causas más comunes de retardo pues del neurodesarrollo y de retardo mental que se pueden prevenir, entonces es fundamental siempre detectarlo y tratarlo de manera correcta. Siempre ser constantes en el seguimiento y en los cambios de la dosis acorde al peso del paciente. Muchas veces se encuentran niños que siempre han tenido la misma dosis, pero no nos acordamos de que van aumentando de peso pues conforme van aumentando de edad. Entonces siempre calcular cuánto tienen microgramos tienen por kilo para hacer un ajuste pues de esa dosis y que no se quede pues como cortico de dosis. Y algunos pacientes van a tener síntomas sutiles, otros van a tener síntomas más floridos, que son los menos comunes. Entonces no olvidar pues cuando encontremos niños que podrían tener, no nos cuesta pues nada pedir una TSH y una T4. Muchas gracias por la atención. Doctora, excelente la presentación. Muchas gracias a usted. Un repaso muy completo. No sé si de pronto alguno de los compañeros o colegas que esté aquí tenga alguna pregunta, pero muy completa. Muchas gracias.